Pues el que quiera preguntar, pues que levante la mano y le pasamos el micro. Nos vamos cambiando el micro de manos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Perdone, le he asustado. Gracias. ¿Se puede saber cuál es el sentido de tu vida sin saber previamente quién eres? Yo creo que ambas cosas están relacionadas, ¿no? Porque para saber cuál es el sentido de la vida, lógicamente te tienes que conocer a ti mismo y las dos cosas a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. Quiero decir que no hace falta que sea una cosa previa a la otra. Yo creo que poco a poco, a medida que tú vas sabiendo lo que quieres, conociendo lo que sientes, eso te va abriendo el conocimiento sobre qué es lo que quieres hacer en tu vida. Y lo que realmente quieres hacer en tu vida tiene que ver con el sentido de tu vida. Yo soy de la opinión que todos, en general, venimos a ser felices desarrollando al máximo nuestra capacidad de amar. Y que cada uno, cuando se siente bien con su conciencia y se siente feliz, es porque está yendo por el camino correcto, ¿no? Le va encontrando sentido a la vida. Es decir, que aunque no lo sepas inicialmente con exactitud y concretamente, yo sí que creo que todos tenemos una intuición y una conciencia que nos guía por ese camino. Cuando nos apartamos de nuestro camino, nuestra conciencia se siente con remordimientos y somos desgraciados, nos sentimos faltos de libertad y sufrimos. Y cuando vamos haciendo las cosas que nos hacen sentir felices, decididas de acuerdo con nuestra conciencia, vamos encontrando nuestro camino. Y a medida que vamos andando ese camino, vamos percibiendo lo que viene más allá. Es decir, que inicialmente no sabes dónde vas, pero a medida que vas caminando lo vas encontrando. Como lo de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues es de esa manera. A medida que vas andando por el camino correcto, vas viendo el camino más adelante. Y así poco a poco vas descubriendo cuál es el sentido de tu vida. Espera. Y este camino tú lo orientas en base al desapego de toda la negatividad y al fomento del amor. Sí, sí. Así es, así es. Luego ya cada persona tendrá pues unas vocaciones en su vida que le harán inclinarse a expresar su amor de una determinada manera, ¿no? Pues a lo mejor hay personas pues que le hace feliz pues dedicándose laboralmente a un trabajo donde ayuda a la gente. O hay personas pues que es de otra manera, a lo mejor pues, pero no necesariamente tienen que hacer nada en particular concreto, sino lo que ellos sientan que les hace felices. Acércatelo más. Muy bien, buena pregunta, está muy bien. Yo también estoy así. Quiero decir que, a ver, el primer paso es reconocer que a uno se le despierta algo negativo, que es en este caso la ira. Y que normalmente cuando alguien nos hace daño, sobre todo con intención, pues normalmente eso no lo encajamos bastante bien. Entonces yo creo que el primer paso es reconocer que eso ha despertado algo que está en nosotros, un defecto, que es el de la ira, y que lo que tenemos que intentar es pues no permitir que nos domine a la hora de actuar. Es decir, que la decisión que tomes que no sea porque estás enfadado. Te serenas e intentas, cuando ya estás sereno, decir, pues voy a responder sin devolver lo mismo que me han hecho, ¿no? No pagar con la misma moneda. Eso no quiere decir que te dejes golpear, pero sí que puedes evitar devolver el golpe. Entonces, cuando uno va poniendo énfasis en controlar esa ira, poco a poco esa ira va a menos. Ya no se despierta tan fácilmente, tarda más y la controlas mejor cuando respondes. Pero lógicamente en una vida no se va poco a poco y hay que ser realistas, que los defectos no se quitan de la noche a la mañana, pero si vamos consiguiendo mejorar, pues ya hay que darlo como bueno. Siempre eso, intentando pues que no nos domine a la hora de actuar. Quien dice la ira dice cualquier otro defecto. Entonces yo creo que esa es la actitud. Es muy difícil que no se despierte cuando algo está muy arraigado. Pero lo que sí que podemos intentar es controlarlo, ¿no? No permitir que eso nos
mueva a actuar negativamente hacia los demás. Intentar serenarnos, intentar responder sin ira, con calma. Mi pregunta es la siguiente. Al principio del libro hablas como que empiezas a tener los contactos estos de ser superior, tu guía o lo que sea. ¿Cómo empiezas a hacerlo? Bueno, primero tiene uno que tener la inquietud de tener una serie de preguntas que uno no ha respondido, ¿no? Sobre el sentido de la vida. Eso fue lo primero que me ocurrió. Sentí esa necesidad de encontrar respuesta a todas esas preguntas. Luego tuve la gran suerte de conocer a mi mujer, a Juani. En ese momento no era mi mujer, lógicamente, pero era una persona que atendía a la gente en su casa gratuitamente para ayudarle en sus problemas. A veces eran enfermedades u otras cosas. Ella pasaba energías, lo que conocemos como el Reiki, y aparte de eso pues dialogaba con las personas sobre sus problemas. Entonces yo en esos diálogos, bueno, yo fui a ella porque yo tenía algunos problemas físicos, y ella, pues yo noté que al ponerme las manos yo sentía mucho alivio, y ella fue la primera que me dijo: todos estos problemas físicos que tienen es consecuencia de unos problemas emocionales que tú tienes en tu vida. Además me dijo cuáles eran, y era verdad, eran esos, pero yo no se lo había dicho a nadie. Entonces me sorprendía que ella pudiera saber algo que yo tenía guardado como un secreto en mi corazón. Y le pregunté: ¿tú cómo sabes eso? Y ella me dijo: es que a mí me ayudan para ayudarte. Y le pregunté: ¿y quién te ayuda? Y ella me dijo: pues mira, los hermanos de luz, que era como ella llamaba a sus guías espirituales. Entonces, los consejos que ella me daba para ayudarme a solucionar mis problemas me eran muy sensatos, y yo empecé a aplicarlos y mi vida fue mejorando, las enfermedades fueron desapareciendo, y eso hizo que yo tomara mucho interés en ese contacto que ella tenía. Inicialmente ese contacto era a través de lo que a ella le decían, pero yo también quise pues poder tener un contacto más directo, ¿no? Y entonces empecé a tener sueños donde me hablaban en sueños de cosas mías, de mis problemas, de mis defectos, y yo pues iba poco a poco poniendo en práctica esto. Y entonces ya llegó un momento que quise que ese contacto fuera todavía más directo, ¿no? Y entonces cuando ya conocí el tema de los viajes astrales, cuando empiezas el viaje astral, bueno, sería la separación del cuerpo de forma voluntaria y consciente, y entonces eso te hace poder contactar más directamente, ¿no? Con más conciencia. Y cuando ya tienes ese contacto, digamos que se abre como una puerta de contacto más directa, donde ya, aunque no salgas del cuerpo, te pueden hablar mentalmente. O sea, puedes establecer como una conversación telepática y te van contestando a las preguntas que necesitas tu contestación. Y así poco a poco pues yo fui preguntando, tanto a través de lo que hablaba cuando conversaba con Juani, con mi mujer, como lo que luego fui preguntando ya directamente, pues pude responder todas esas inquietudes que tenía, y como a mí me sirvió mucho, pues pensé que era buena idea transmitirlo también a otras personas, por si a otras personas les podía ayudar. Y ese es un poquito el desarrollo, ¿no? de toda la historia, así brevemente resumida. Pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.